Muy bien. Muy buenos días, profesora. El día de hoy voy a hacer una presentación respecto a cuáles son los indicadores económicos, haciendo una comparativa entre Chile y Perú. A modo de introducción, primero destacar que las similitudes existentes me han llevado principalmente a querer investigar de forma más exhaustiva cuáles han sido las comparativas entre los indicadores económicos de ambos países, principalmente determinados por varios elementos. En primer lugar, las principales características de la matriz productiva que son bastante similares entre ambos países. En segundo lugar, la política comercial en relación a la apertura económica. En tercer lugar, el énfasis en el Asia-Pacífico son algunos de los elementos que me permiten establecer una cierta similitud y un interés en particular para desarrollar esta temática. Brevemente, en términos comerciales, bueno, ambos países suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica en el año 1998, donde se acordaron eliminar ciertos aranceles, ciertas medidas arancelarias y no arancelarias que iban a afectar el comercio en un plazo de 5, 10 y 15 y 18 años. Recordar y destacar que en el año 2016 se produjo la última desgravación, por lo tanto es en ese año en que se produjeron casi una virtualidad de arancel cero entre ambas naciones. Luego, en términos de indicadores macroeconómicos, destacar que Perú tiene una economía bastante estable, igual que la chilena. Chile durante las últimas décadas se ha caracterizado por tener un rápido crecimiento económico, lo que ha permitido significativamente reducir la pobreza. Como característica particular, Perú tiene una baja deuda pública y también en términos del PIB es una economía bastante sólida y que ha ido ascendiendo durante las últimas décadas. En términos del PIB comparado, en esta figura podemos analizar, de acuerdo a la fuente del Banco Mundial, brevemente cuáles son los análisis comparativos de precios actuales desde la década de 1960 a 2020. En este recuadro, básicamente se refiere al PIB actuales en dólares, principalmente determinada por la producción de bienes y servicios durante un año en particular. En este gráfico se refleja un crecimiento relativamente similar, sin perjuicio de que Chile, con una menor cantidad de población, es decir, de 19 millones de habitantes, tiene un PIB más alto que Perú, que tiene 32 millones de habitantes. En este sentido, destacar que mientras que la economía de Perú tiene un PIB de alrededor de 205 mil millones de dólares, nuestro PIB asciende en la actualidad alrededor de 252 mil millones de dólares. Ambos países, desde sus respectivas puertas a la democracia, en el caso de Chile en el año 1990 y Perú en el año 1980, se insertaron en la comunidad internacional a través de la suscripción de distintos tratados de libre comercio que permitió un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas del país. Así, también destacar que la economía chilena durante el año 2021 creció históricamente a un 11,7%, tras la baja tasa comparativa del año anterior. En este sentido, también destacar que el Fondo Monetario Internacional pronostica una expansión del 1,5% en el año 2022 en el caso de Chile. En el caso de Perú prevé una estimación del Producto Interno Bruto de un 3% en el 2022, bajando las proyecciones establecidas con anterioridad. En cuanto al desempleo, muy brevemente, de la comparativa de estos indicadores, vemos unas tendencias en las curvas bastante similares, sin perjuicio de lo cual Chile ha tenido en promedio un aumento del desempleo casi del doble en el rango consignado para el periodo de estudio que corresponde al 2010 y el 2020. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a la indagación que realicé según el Instituto Nacional de Estadística de Chile, en el trimestre móvil de noviembre de 2021 y en enero del 2022, la tasa de desocupación en Chile creció hacia un 7,3%, seguida particularmente por los sectores de producción, de construcción, perdón, de comercio y la industria también manufacturera. En el caso de los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas de Perú, llamado también INEI, la tasa de desempleo específicamente en Lima, la región metropolitana de Perú, se ubicó en un 10,7%, disminuyendo un 2,3 puntos porcentuales respecto del año anterior. A continuación, voy a hacer un breve análisis respecto a la inflación. La inflación, como bien señala esta fuente, el Banco Mundial revela una cierta convergencia durante los últimos años, donde han existido obviamente bastantes vaivenes producidos
luego de la crisis subprime en el año 2018, afectando definitivamente a ambas economías. Durante el bienio 2018 y 2019 ambos países muestran niveles inflacionarios bastante similares, pero a partir del año 2020 los niveles de Chile muestran una consistente alza producida principalmente por el foco en las ayudas sociales. Ya en el año 2020 los IFE, los retiros, los bonos han repercutido necesariamente en la ampliación de esta brecha de los indicadores, porque Chile se yergue como uno de los principales países en cuanto a ayudas sociales brindadas a nivel latinoamericano. A continuación, voy a efectuar brevemente un análisis respecto a las exportaciones de Perú, los principales productos y cuáles son los destinos. En el caso de Perú, las principales exportaciones son los minerales de cobre y sus concentrados, el oro en bruto, también el cobre refinado y aleaciones de cobre, el gas y el petróleo. ¿Cuáles son los destinos de estas principales exportaciones peruanas? En primer lugar, destacará China como primer lugar, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Japón. A continuación, las exportaciones de Chile revelan que las principales de ellas son los minerales de cobre y también sus concentrados, el cobre refinado y las aleaciones de cobre, los filetes y demás carnes de pescado, también sean estos frescos, refrigerados o congelados. Y el destino es más o menos similar. El caso de los destinos de las exportaciones chilenas son, en primer lugar, China, segundo, Estados Unidos, tercero, Japón, cuarto, Corea del Sur y quinto, Brasil. Realizado un breve cotejo respecto a la existencia de este contexto internacional, muchos analistas refieren que estas cifras corroboran una alta dependencia tanto de la economía peruana como de la economía chilena respecto de, primero, del comercio internacional y segundo, especialmente de China. El intercambio comercial entre ambas naciones revela en esta gráfica, al menos, que la variación del intercambio comercial durante el periodo correspondiente al 2021 y 2022 ha revelado ciertas cifras bastante interesantes según el comercio, según cifras del comercio exterior y turismo de Perú, que corresponde a un ministerio en particular. El intercambio comercial entre ambos países aumentó de 386 millones de dólares a 441 millones de dólares, experimentando una variación parcial de un 14,3%. Asimismo, las exportaciones de Perú a nuestro país revelan un aumento de un 221 a 245 millones de dólares correspondiente a una variación del 11,2%. Desde mi punto de vista, la explicación radica principalmente en la profundización de los acuerdos comerciales entre ambos países, comenzadas a partir del año 1998 a través de este acuerdo de complementación económica, y al mismo tiempo la total desgravación a la cual hacíamos mención anteriormente a partir del año 2016. ¿Cuáles son, en términos actualizados? Me propuse investigar también a febrero de 2022 cuál es la situación comercial, muy brevemente. Perú, por ejemplo, ha señalado que en sus últimos informes que su comercio al mundo ha comenzado y ha continuado creciendo desde el primer bimestre del año 2022, destacando un mayor intercambio comercial con los países del continente americano, aumento que representa un 25,5% en relación al año anterior. En el caso de Chile, en los primeros meses del año 2022, el intercambio comercial alcanzó alrededor de 32.764 millones de dólares, creciendo en este sentido un 24% en relación al año 2021. A continuación, un análisis bastante breve respecto de otro indicador que me gustó, que fue el trademark, que básicamente con el objeto de realizar un análisis más profundo y exhaustivo respecto a estos capítulos, me propuse investigar y analizar en particular el commodity más importante de ambas naciones, que es el cobre. Y en este sentido, cabe destacar que respecto de Chile, China obviamente cumple un papel fundamental. China importa el 60% del concentrado de cobre que Chile exporta, lo que obviamente lo quiere como el principal socio comercial. Seguido en segundo lugar de Japón con un 19,3% y República de Corea con un 6%. Respecto de Perú, China importa su cobre, representando un 63,86% del concentrado de cobre que Perú exporta. En segundo lugar, Japón con un 11,33% y luego República de Corea con un 6%. Perdón, con un 10,42%. Obviamente las repercusiones de China y su crecimiento pronosticado también revelan un impacto en la economía nacional. Por lo tanto, me propuse investigar al respecto. Las proyecciones, según el Fondo Monetario Internacional,
responden a que el PIB chino va a crecer en un 4,4% en este año, lo que obviamente impacta y genera un cierto análisis respecto a lo anterior. Como cualquier análisis económico, no puede dejar de lado cuáles son las situaciones internas y políticas de cada uno de los países. Me referiría muy brevemente respecto a esto. La situación política actual en Perú, principalmente determinada por las vacancias intentadas por el Congreso en contra del presidente Pedro Castillo, genera cierta inestabilidad. Al mismo tiempo, los altos niveles de inflación ha repercutido principalmente en ciertas manifestaciones sociales en Junín que han determinado también la muerte de algunas personas en medio de estas protestas y levantamientos sociales. También la situación política se agrava en este sentido de forma lenta y paulatina al considerar la mayoría de la población que Pedro Castillo no va a terminar su mandato. En el caso particular de la industria del cobre, también han existido ciertas protestas, principalmente encaminadas por algunos grupos sociales en contra de las mineras, en particular tres de ellas que se han visto afectadas durante el último periodo, em, fundamentadas principalmente por la utilización del agua y aquello impactado principalmente en las comunidades que se ven afectadas por este por este monopolio en la utilización de las aguas. En el caso de Chile, obviamente, nos encontramos ante eventos que son bastante relevantes en términos históricos, que además la creación de esta nueva convención constituyente que se encarga de redactar nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundamental, ha generado cierta incertidumbre en el mercado, pese a que se han dado ciertas señales, principalmente a través de la protección de la propiedad privada, el respeto por el derecho internacional, y en ese sentido se han dado ciertas señales al mercado que han tenido un efecto relativamente positivo, sin perjuicio de que todo el proceso constituyente genera una cierta, una cierta incertidumbre que puede afectar evidentemente al mercado. Finalmente, a modo de conclusión, de estos distintos instrumentos puestos a disposición del análisis, ambas economías revelan obviamente una interdependencia bastante compleja en términos de inversión. Por ejemplo, Chile se yergue como uno de los principales inversores también en el Perú. Hay distintas industrias que han sido desarrolladas y potenciadas a través de ello. Y en este sentido, una mirada estratégica de cooperación con miras hacia el desarrollo puede ser un punto bastante relevante a destacar entre ambas naciones. Ambos son relativamente dependientes de la estructura productiva y la demanda principalmente de China, por lo tanto, reducir aquella dependencia en cierto sentido también puede contribuir a una cierta estabilidad para evitar situaciones como la que estamos viendo en la actualidad, principalmente con Europa dependiente exclusivamente del gas y del petróleo ruso. También diversificar la matriz productiva es un elemento fundamental que tiene que ser potenciado a través de las administraciones correspondientes, en particular el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con la Subrey en el caso de Chile, para poder tener una menor dependencia y fomentar también el desarrollo de nuestro país. Esa ha sido mi presentación en particular y les agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo asignado para escucharme. Muchas gracias.